empezamos y cuando nos escuchamos terminamos. Intento apoyarme mucho con diapositivas para no ser muy pesado. Al final, en buena medida, esto es una narración de lo que ocurrió con documentos, la vida que han tenido algunos documentos. Por lo que, claro, vamos a citar, aunque no queramos, vamos a terminar citando muchos documentos. He intentado hacer coger unos extractos muy cortos de cada uno de los documentos que nos indiquen en qué dirección iba y qué es lo que se retomaba de ello. Y quiero, a ver si puedo, a ver si lo logramos, construir todo lo que fue la historia del proceso. Un proceso que inició dentro del 15M y terminó en manos de partidos políticos que intentaron ellos hacer por su propia riesgo el proceso. El proceso propuesto, el mismo proceso propuesto. Antes de empezar, las últimas veces que yo he intentado comentar esto en público, había una dinámica muy habitual y es, como vivimos actualmente, en el medio de la situación de nada podemos solucionarlo, casi agobio permanente porque creemos que ninguna solución va a llegar, todo parece muy complicado, cada reacción que nos saca, todo sale mal, montamos una manifestación, la policía nos aparece. Vamos a intentar pensar que esto no es una propuesta. Vamos a intentar, esto es un juego que se hace en planificación estratégica. Vamos a intentar colocarnos dentro de 10 años. Vamos a intentar colocarnos en una España en la que hemos solucionado todos los problemas que teníamos, en la que somos capaces de controlar la política, en la que quien tenga un representante público sabe que su representante público es honesto, quien trabaja en empresas sabe que esa empresa es justa con sus trabajadores, sabe que sus hijos tienen una sanidad y una educación. Vamos a intentar colocarnos mentalmente en esa situación. Y ahora vamos a ponernos a hablar con la persona que tengamos cerca, alguien que no sabe lo que ha ocurrido. Y vamos a intentar contarle cómo nosotros pudimos hacerlo. Si nos ponemos en esa situación, que esto es lo que un ejemplo de planificación estratégica, creamos el futuro, nos parece más fácil, nos parece más viable, y a partir de ahí podemos empezar a ver como las primeras piezas que hoy y mucho tiempo atrás se han estado poniendo son realmente las que nos están llevando y las que nos pueden conducir a ese éxito. La transformación social radical es posible en cuestión de 4 o 5 años. No hace falta hacer una revolución, no hace falta ser violentos, no hace falta seguir otro juego que no sea nuestro propio juego. Si cuando yo termine las charlas vosotros pensáis que un tercio, solo un tercio, entre un tercio y el 25%, no entre un tercio y la mitad, sino entre un tercio y el 25% de las personas presentes apoyarían o harían emerger una solución de este tipo, del tipo que se propone, entonces esto se logra sí o sí. Porque para gobernar este país no hace falta siquiera la mitad de la población, hace falta el 30% de la población. Para tener mayoría absoluta en el Parlamento español hace falta el 30% de la población. Si nosotros conseguimos la unidad, el 30% de las personas de esta sala en torno a un concepto que pudiera ser similar a esto, sabemos que la solución es posible y que está en nuestra mano solamente. Que el resto es un problema de concienciación, de creernos que podemos hacerlo. Comento un poco la estrategia. CIAPA, Comisión Interterritorial de Acción Política Andalucía, es una comisión que surge a raíz de que en varias asambleas del 15M habíamos creado específicamente una comisión de acción política. Hemos pensado que el trabajo en política también tenía que ser municipal, también tenía que ser orgánico en el 15M, tenía que ser una pata más del 15M. En el encuentro de Manzanera vimos que muchas más personas tenían esa intención, tenían esa inquietud, tenían incluso esa voluntad dentro de sus asambleas y formamos una comisión interterritorial de acción política que dio origen a una serie de elementos que es lo que va a señalar. El objetivo de la comisión, el primer objetivo que la comisión que tenía era llegar a las elecciones autonómicas con una misión clara, construir con el impulso del 15M, no que el 15M construyera, sino con el impulso del 15M, una coalición electoral unitaria que presente una candidatura a las próximas autonómicas. Entonces, teníamos un elemento claro en torno al comienzo del 15M, hubo un documento que se llamaba los 8 puntos básicos, en torno a los cuales existió cierto consenso. Creemos que si bien no era perfecto, era una buena herramienta de trabajo en torno a la que muchas personas se podían reconocer. Trabajamos sobre ellos para intentar convertirlos en una opción política para Andalucía. Es uno de los elementos que aparece en la propuesta que se lanzó. El funcionamiento, otra de las características básicas, el funcionamiento se regirá por principios de democracia directa y asamblearia, por lo que del 15
en ese sentido, y que el elemento de y que sería un elemento de transición a la democracia, no una estructura permanente. Es decir, la propuesta no era crear un monstruo salvapatria, no era crear a alguien que llegase y nos solucionase la vida y se quedase aquí para vigilar, que no, ya vigilamos nosotros, gracias. Necesitamos una herramienta que llegue, haga los ajustes dentro de la estructura del Estado, dentro de la estructura política que necesitamos nosotros para poder controlarla y que luego desaparezca, que no se convierta en nuestro monstruo salvapatria, que no se convierta en ese elemento que nos quiere orientar constantemente. Ya nos orientamos nosotros en ese sentido. Ya es la ciudadanía lo suficientemente madura como para no necesitar que aquella herramienta que ella crea se le quede después controlándola ella misma. ¿Cómo organizarlo? Se propuso un plan de trabajo en 4 partes. Adaptar al ámbito andaluz los 8 puntos básicos. Elaborar un paquete de normas de funcionamiento, algunas de las cuales son las que se muestran aquí. Toma de decisiones que establezcan los principios de la democracia participativa. Esto es en sí el documento unidad ahora, que después comentaré algunas pinceladas. Proponer a todos y cada uno de los partidos que acepten estas 2 premisas. A todos y cada uno de los partidos. La idea era que se le lanza a los partidos una propuesta. Esto es lo que hay. ¿Lo cogéis? Sí, muy bien. Pues aquellos partidos que quieran acudir a las elecciones para liberar al pueblo, todos juntos. No PP, PSOE en una sopa de letras, no Izquierda Unida, no, todos juntos. Unida para el pueblo. La idea era buena porque conseguía limpiar la conciencia negativa que podemos tener todos sobre el bipartido, sobre el no sé qué, sobre actual, o sobre los partidos pequeños que no tienen representación y porque no se les conoce el nombre parece que no son gente seria. Pues la idea era simplemente borrar eso y que fuese la imposición ciudadana. Posteriormente, en cuanto a formaciones se hayan implicado en el proceso, elaborar conjuntamente una lista electoral y unos compromisos éticos de acción democrática para definir finalmente un programa electoral de la candidatura. Sencillo, comprensible y ambicioso, centrado en el paro y la justicia social. Creíamos que esto tenía potencia suficiente electoral como para haber llegado siquiera a conseguir 1 o 2 representantes electos. Hubo estudios, hubo investigaciones que nos hicieron algunos partidos centrados en eso y nos decía que 15M podía meter 1 o 2 representantes si lo montábamos tal cual. Pero no era el objetivo era solucionar o no cargarse el 15M de manera política, no decir que tenemos un representante, sino simplemente hacerlo correcto. En la propuesta que se hizo, en el diseño de herramienta que se hizo, había un elemento de garantía. Voy a rescatar 2 o 3 elementos que son los que quizás son los más característicos del proceso. El proceso después, o sea, el documento completo está accesible en internet, por lo que es auténticamente pesado y no quisiera que explicarlo. Interesante la garantía del contrato ético mercantil. Esto parte del concepto de contrato ético que presentó la gente del 15M de Valencia. Hicieron a los políticos firmar un contrato ético. Nosotros dijimos, bien, vamos a intentarlo, pero vamos a darle un paso más. Contrato ético mercantil. Cuando lo propusimos no sabíamos si era posible. Fueron los propios abogados de los partidos políticos los que lo confirmaron, mediante el miedo que si era posible. La idea del contrato ético mercantil es vincular de forma contractual la actuación de las y votaciones de los parlamentarios a las decisiones de las asambleas populares. El contrato prevé la imposición de sanciones sobre el patrimonio personal de los cargos electos que no cumplan la voluntad de la ciudadanía, llegando incluso a asegurar, en un caso extremo, la quiebra personal del cargo electo destituido. Del cargo electo disciplinado. Esto es posible. Es decir, se dice, no, es que los políticos como tienen un foro especial, no les puedes tocar, no les puedes tocar. No, sí se puede, tú puedes hacer un político, como cualquier persona, pague su vivienda y tiene una hipoteca y tú le puedes hipotecar su vivienda o puedes coger sus bienes personales y utilizarlos como aval. Tú puedes, es decir, un político, como cualquier persona, está obligado a cumplir con las disposiciones mercantiles, es decir, con los contratos que establece con otras personas. Si tú lo vinculas de manera mercantil, está en tu mano ese político. Eso es algo que no querían que supieran, eso es algo que me llamó personalmente un alto abogado de Izquierda Unida a decirme, si esto sale, esto va a salir sin esto, que lo sepas. Porque esto puede poner en riesgo la economía de las familias, no solamente de los cargos electos, sino de las propias familias de los cargos electos. Bien, sabíamos que el contrato ético mercantil es, por tanto, un elemento de suficiente presión como para doblegar al político a cumplir la voluntad de la ciudadanía. Eso lo subimos con la puesta en marcha. Segundo elemento, y esto ya entra dentro del proceso de toma de decisión, segundo elemento que quiero comentar es el mecanismo de opinión-decisión. ¿Cómo se articula la decisión dentro de un frente que quiere ser plural, que quiere ser representativo y que a la vez tiene que permitir la gobernabilidad
del territorio en el que se inscribe. Es decir, quien quiera participar en política, participe, y quien no quiera participar en política, esa ausencia no debe de bloquear el discurrir normal de la política, es decir, de las decisiones que se deban de tomar. Bien, la propuesta que se hizo era un doble mecanismo, opinión-decisión. Cualquier persona tenía la capacidad de emitir su decisión sobre cualquier ley, o su opinión sobre cualquier ley. Esta opinión quedaba depositada en la Asamblea y cualquier persona podía acogerse a esa opinión. Supongamos que esa opinión llega hasta el límite en el que creemos que a partir de este número, por ejemplo un 20%, ya hay que decidir, ya hay que votar. Muy bien, pues de la opinión se pasa a la decisión. Supongamos que no se ha llegado a ese 20%, que ha sido menos, suponiendo que ha sido un 20%. Bueno, pues esa opinión al menos tiene que servir de orientación al político. Es decir, si toda la gente de campo ha dicho, oiga, pues esta política puede ser muy negativa para nosotros, el político al menos debería de justificar por qué la va a votar o por qué no la va a votar. Esas cosas no ocurren hoy en día. Con respecto al segundo punto, a la decisión, recordando que tenemos capacidad de obligar, porque son nuestros cargos electos contratados para que sean nuestros cargos electos. Si tenemos capacidad de decisión, cuando el número significativo de asambleas opine sobre algo, se activará automáticamente el mecanismo. El resto de asambleas o el resto de ciudadanía, en función de la estructura que se desarrolle, es llamada, es convocada a emitir su voto sobre esa, emitir su opinión, a que aquello sea vinculante sobre esa ley en concreto. Con esto conseguimos, primero, que aquello que tiene importancia pase automáticamente al ámbito de la decisión ciudadana. Así no se había podido, nunca hubiésemos llegado a los recortes sociales, nunca hubiésemos llegado a la regla de derechos laborales, nunca hubiésemos llegado. Y sin embargo conseguimos que aquello que es de normal discurrir de la política, que hay un grueso de trabajo dentro de la política que prácticamente no afecta a la ciudadanía y que es administrativo, pues conseguimos que siga funcionando en mejores términos, en mejores garantías, porque esta vez podemos controlarlo. Este es el segundo elemento que quería comentaros. Y el tercer elemento era el mecanismo de división de voto. De división de voto electo. Supongamos que en esta sala hemos conseguido una representación de 5 cargos electos o 4 cargos electos. Supongamos que la mitad de la sala vota sí a una ley con el mecanismo de opinión-decisión y la otra mitad de la sala dice no a la misma ley con el mecanismo de opinión-decisión. Bien, si fuésemos un partido, si fuésemos una organización, o si fuésemos cualquiera de estos elementos que necesita un pensamiento único para poder existir, pues estaremos en un problema. Pero nosotros no somos nada de eso, somos ciudadanía. Siempre hemos sido plural, siempre hemos sido diversa y nunca nos vamos a poner tan de acuerdo como para tener un solo pensamiento sobre todo, para que seamos tan tontitos como para tener una sola mente. Gracias a Dios nosotros somos diversos. Y precisamente apoyándonos en esa diversidad es con lo que los políticos, los partidos políticos nos han estado separando. Nos separan con galerías y nos pegan en donde todos estamos unidos. La gente del PP y la gente del PSOE comparten 60% de su 60% tranquilamente de sus posturas vitales. Lo que pasa es que no se dan cuenta porque lo único que se resalta es el amor, que es la educación, ya no sé qué, ya no sé cuánto. Son matices dentro de la... Bien, pues que esos matices no rompan la unidad. Que cuando una organización no pueda distinguirse entre decidir si aborto sí o aborto no, las personas que quieran aborto no se encuentren representadas, las personas que quieran aborto sí se encuentren representadas, y eso no suponga un problema para que cuando haya que votar pensiones sí, todos estemos en el mismo barco pudiendo votar pensiones sí o educación sí. Por eso el mecanismo de división de voto de esto, que yo creo que sí es. Eso significa entonces que, tal como tú lo estás explicando, un representante votaría, por ejemplo, sí al aborto y otro votaría no al aborto. Exactamente igual que ha ocurrido en Izquierda Unida con Sánchez Gordillo. La diferencia es que en este caso sería efectivamente una imposición democrática. Nosotros le habíamos obligado a esas personas, a algunos a votar sí y a algunos a votar no, porque es lo que nosotros queremos que hagan, porque esa es nuestra decisión. ¿Estaría previsto que incluso en la misma proporción de la opinión que hay dentro de la asamblea? Te explico. Una asamblea pues va contra el pensamiento único. Una parte de la asamblea puede decir un 20%, un 15%, un 40% mantiene una postura. El 60% mantiene otra postura, que no tiene que ser contraria, es simplemente diferente. Eso implicaría que los cargos, a la hora de emitir su voto, representasen esa diversidad de opinión.
Claro, de forma que cada sector, sí, pero entiendo que, claro, esto es una propuesta y en el grado en el que se decida concretar es el grado en el que se da apertura a las minorías, se le da representación a las minorías. ¿De esa manera? Sí, exactamente. Sí, yo creo que es la puerta. Creo que efectivamente el cargo electo no el mismo cargo electo, evidentemente, sino dos cargos electos de la misma organización deben poder representar a dos perspectivas distintas, porque realmente si hay socialmente dos corrientes de opinión, en la suma final se verá. En la suma final lo veremos, pero lo que yo no puedo hacer es no verme representado por mi cargo electo. Y ocurre muchas veces que votan en nuestra contra y que no nos sentimos representados en el Parlamento, o peor, que se pierde, y eso es lo que esto intenta evitar, que se pierde el sentimiento de que aquello que yo hago sirve para algo, porque mi voto no es el que se haga de arriba. Y eso es lo que esto quiere evitar. Tu voto sí va a salir de ahí arriba, sí, dentro de un grupo. Es decir, nosotros decidamos que debe de ser transmitido. Nuestro voto sí va a estar ahí, y sí lo vamos a ver. Y al fin y al cabo, en las grandes masas de decisión siempre hay un 3%, que me decía un compañero, que sale a la calle a regalar billetes de 1.000 duros, en mi turno en aquel tiempo, y va a haber un 3% de gente que se te eche encima y te diga que estás haciendo algo mal, y te diga que lo estás haciendo mal. Es decir, hagas lo que hagas, siempre va a haber algo que haga un porcentaje en contra, y a lo mejor con motivo, es decir, no vamos a tener, porque afecta de manera distinta todo. División de voto electo, el tercer mecanismo que quería plantear. A partir de aquí, a partir de aquí, la estructura y el diseño completo, que como digo está plasmado en el documento Unidad ahora, la estructura completa se hizo partiendo de una fenomenología o una caracterización de los elementos fundamentales que correspondían al concepto democrático del 15M. Entonces, lo que intentamos hacer fue, antes de decir cómo queremos que sea, es cómo debería ser. Debería ser apartidista, debería ser... Conseguimos definir esos elementos, esas características fundamentales, porque con ellos creíamos que podíamos construir aquí y en futuros procesos algo similar, que era la idea, es como el ADN de un proceso. Cuando uno caracteriza la totalidad de un proceso, lo que hace es ADN, y si luego coge las mismas características y lo desarrolla a 100.000 kilómetros con 100.000 personas distintas, los procesos van a ser comunicables, los procesos van a ser similares. Esa era la idea que teníamos cuando hicimos las características del proyecto, que una de las partes, que esta parte sobre la partida de ahora prácticamente se va a centrar la charla y qué es lo que realmente tuvo impacto más allá del 15M, más allá de los partidos, más allá. Las características del proceso en principio las definimos como 7. Voy a contar solamente algunas y luego entraremos en el resto según vayan apareciendo en otros momentos de la historia, ¿de acuerdo? Dentro del 15M, apartidista, que era un valor que evidentemente tenía que estar. El movimiento ni genera un partido político ni se integra en ningún partido político. La base del proceso es la colaboración estratégica con unos partidos que ya existen, el control de sus actividades políticas dentro de la coalición y su supeditación al dictamen único de la ciudadanía. Esto, si muchas personas lo hubiesen leído, nos hubiese ahorrado muchísimos problemas dentro del 15M, pero por desgracia esto costó que calase, costó que saliese del documento y que quizás porque a la hora de redactar el documento no tuvimos esa precaución de hacer que fuese mucho más previsible, mucho más leíble, mucho más entendible. Segundo principio, confiable. El proceso dispondrá de suficientes mecanismos de control para evitar cualquier abuso de los cargos electos y cualquier gestión de gobierno en contra de los intereses del conjunto de la ciudadanía. Estaba claro que ahora mismo muchas personas hemos votado a una opción política que sentimos que nos está ahora mismo en estos momentos haciendo aquello que no dijo que iba a hacer. Esto no podría pasar con un sistema que emergiese bajo estas características, porque nosotros sabríamos exactamente qué es lo que esa persona va a proponer y va a votar cada día. Y tiene que ser participativo. La coalición se tomará de forma colectiva, la estructura nacerá de un modelo organizado que acercará cuando sea posible la toma de decisiones a la ciudadanía. Las personas tendrán tanto la posibilidad de decidir sobre leyes y enmiendas en curso como de hacer llegar directamente al grupo parlamentario aquellas que consideren oportunas. Esto era un elemento que superaba en cierta medida el concepto de Demo 4.0. En Demo 4.0 no tiene opción de votar. Aquí la voluntad era que también nosotros, sobre cualquier aspecto de la estructura, pudiésemos presentar proposiciones, es decir, proposiciones también no de ley, porque no todo lo que se vota en el Parlamento son proposiciones de ley, es decir, que todos los elementos de la estructura
estructura democrática, dado que es nuestra, esté bajo nuestro control y tuviese esa opción. Por eso el participativo. Y luego el autorregenerativo, que ya era la gran falacia de la democracia española, el gran fallo de nuestra democracia. Sí. ¿Becas? En el apartado de apartidista dice: la base del proceso es la colaboración estratégica con partidos que ya existen. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que los que se creen no tienen cabida? No, claro, lo que pasa es que nosotros nos generamos. De hecho, si quieres luego volvemos a ese punto con el caso del partido Guía, que estuvo en formación durante uno de los momentos históricos y luego volvemos a eso. De todas maneras, yo no creo eso posible. ¿Cómo? Que en la situación actual eso yo no creo posible. No, un momento. Yo no lo creo, es decir, yo no estoy defendiendo la propuesta que aquí sale. Yo creo que esto hay que cogerlo, hay que explicarlo y ver qué nos sirve ahora mismo, en esta situación actual. Para el 15M, dentro del 15M, apartidista tenía que ser el primer principio. Sí. Eso es lo que pasa, que cambiaría la relación que tienen los partidos con su base y con su poder. Totalmente, sí, sí. Y yo no creo que... Y el funcionamiento, una vez que Veamos ejerce el el debate. cargo político. Me parece dejar ese para el debate. Es decir, Pero sí, por favor, te pediría una cosa, si no me molesta, que vayas un poquito más despacio. despacio. Sí, porque argumentas estupendamente, pero no me da Lo siento, tampoco quiero extender mucho esto, no quiero que sea muy pesado y a veces, gracias, prometo ir más despacito. Solo un comentario, aprovechando que estamos ahora sobre el contexto de participativo. Posiblemente, no digo que sea cierto, pero digo que es mi opinión, posiblemente ahora mismo estemos viviendo dos paradigmas. Posiblemente ahora mismo esté representado mayoritariamente uno y si nos vamos a otros espacios esté representado mayoritariamente uno. Pero creo que dentro de la ciudadanía honesta, limpia, hay dos paradigmas vivientes. Está el clásico paradigma de la ciudadanía que busca una representación honesta, justa, decente, una representación fiable, útil y eficiente. Y luego está otro paradigma que está emergiendo, que se ha puesto, que el 15M ha servido un poco de difusión de ese mensaje, pero que realmente no es un mensaje elaborado en la base del 15M, ni mucho menos, que es el mensaje de la autorrepresentación política. Es decir, yo ya no admito que nadie me represente porque no creo que haya un solo político que pueda representarme mejor de lo que lo hago yo mismo. Entonces, esos dos paradigmas, que realmente es yo quiero poder votar leyes o yo quiero que me representen decentemente, son las dos opciones, esos dos paradigmas están conviviendo. Y juntos, no por separado, sino juntos van a tener que hacer esa unidad de la que hablo en todo momento y que hablamos y ese cambio y esa... Y si empezamos a contradecirnos, si empezamos a decir no, tú no, o tú no debes existir, o aquel no debe ser, entonces cuando la unidad se hace imposible. Pero estos dos paradigmas son dos paradigmas ciudadanos y son paradigmas honestos. Aquel que quiere ser representado y aquel que quiere representarse a sí mismo tienen derecho a vivir la misma democracia y es compatible. Y esto lo digo por lo que pueda pasar en los próximos meses, por las disputas que pueda haber y por las necesarias conexiones que deben de tener todos los grupos que aspiren a ser unitarios, que aspiren a la unidad. Seguimos, la otra característica que quería comentar en este momento era el hecho de que era autorregenerativo. La democracia española, realmente el único fallo que tiene es uno, es que yo no puedo coger y arreglarla. Si tengo un ordenador que lo puedo desmontar, le puedo ir implementando piezas, le puedo arreglar el sistema operativo, le puedo... perfecto. Pero la democracia española es inarreglable desde la ciudadanía. Entonces, cualquier proceso que nosotros hagamos o diseñemos o generemos para intentar solucionar la actual situación tiene que ser autorregenerativo, tiene que ser solucionable, tiene en sí mismo que tener los elementos suficientes para que las personas que estén participando de él, ya sea un Estado, ya sea una asociación, ya sea un colectivo, puedan modificar la esencia de su relación, porque esa es la esencia de las relaciones humanas. Las personas negocian diariamente su contacto con las demás personas, negocias en la pareja, negocias con tu hijo, negocias con él. Esa es la forma en la que nos relacionamos. No se trata de un negocio en dinero, pero se trata de que hay espacios en los que uno tiene que dejarse ser y espacios en los que hay que admitir que el otro sea. Y eso es, sin una democracia que no es autorregenerativa, es y siempre será exactamente como eran las personas que lo crearon, y no como son las personas que vinieron después. A mí no me representa porque yo ni la voté ni tuve conciencia de ella, a mí me la impusieron. Quedan otros tres elementos, que es vinculante, responsable y diverso, que lo vemos más adelante si os parece.
con los conceptos, con los principios, con las herramientas que hayamos generado, que metimos en una batidora, sacamos, y esto es más o menos lo que salía, lo que era el... Y ahora sí el nombre de la ley. Justo en la línea de abajo, un momento, cuando estuvimos presentándolo en la coordinadora de Sevilla, hubo un chico anarquista, no voy a decirlo porque es que por aquello fue una jauría anarquista, un chico anarquista que decía, pues si esto es horizontal, yo lo veo muy vertical. Hay que entenderse que ciudadanía pues, podría dar la vuelta a la habitación, ¿no? Es decir, que todo, y que el flujo de decisión sale de ahí, y que asambleas populares podría dar la vuelta a la habitación. Y sin embargo esto seguirá siendo lo mismo, es decir, lo que pasa es que se recorta y se concentra, ¿no? Bien, con las herramientas de las que disponíamos. No sé si lo veis por ahí. Sí, no te preocupes. No, ya lo sabéis. Con las herramientas de las que disponíamos. Este es el flujo del diseño, el flujo de toma de decisiones. Con las bases de los partidos, si os veis aquí abajo aparece el 15M, que era en teoría el primer elemento que debía impulsar dentro de cada pueblo, la formación de unas comisiones de acción política que tendiesen a contactar con el tejido asociativo, con el tejido social de las localidades, buscando generar estas asambleas populares. Bien, de aquí, de la ciudadanía, emanarían las decisiones. Las asambleas populares no tendrían capacidad de decisión ninguna, solo serían organismos de control y coordinación que transmitirían a un órgano superior que nosotros, en la propuesta original se llamaba Consejo Popular. Todo esto es remodificable, lo que es obvio que ciudadanía no puede modificarse, hay elementos que son fijos, pero Consejo Popular como un elemento que es delegado de la estructura sin ser político, porque es ciudadano, que controla la actuación de los cargos electos partiendo del elemento de garantía que comentamos antes, que era el contrato ético mercantil. Realmente es un flujo muy parecido al que tienen algunos partidos políticos, lo que pasa es que está garantizado. Es decir, lo que pasa es que no puede no ser, como efectivamente no es ni la mayoría de los partidos políticos. Nosotros creemos que esto conducía a una solución ciudadana garantizada. Es decir, garantizada porque hay un límite máximo en el número de votos en contra que uno puede recibir, y si tú tienes una mayoría absoluta, dices, bueno, pues yo puedo tener tránsfugas, no sé qué, no sé cuánto, un número completo de personas, pero si yo he elegido a las personas que voy a mandar arriba, sé que no me van a votar en contra, porque sé que son personas, para empezar, que van a ser dependientes económicamente de aquel sueldo que están cobrando como políticos. Hago un inciso en este momento. Tenéis, supongo que tendréis nociones en este momento que se está poniendo de moda la propuesta de que los políticos no ganen dinero por ser políticos, no tengan un sueldo por ser políticos y hagan esto solamente. La gente de izquierda sabemos que solamente los políticos de izquierda viven del sueldo de políticos, los políticos de derecha no viven del sueldo de políticos. Entonces, nosotros sabemos que si ponemos a trabajadores de la política a ejercer de política con un contrato político, como en todas las profesiones, vamos a conseguir profesionales adecuados, no lo que tenemos actualmente. Entonces, este es el flujo de toma de decisión, todo absolutamente garantizado y dependiendo de la ciudadanía. Tenemos este documento, llega el momento de activarlo, llega el momento casi de echarlo a la calle y rodarlo y empezar a andar. Os cuento la historia, ahora el proceso histórico. Pasamos la primera parte, no voy a introducir más contenido sobre lo que es la propuesta en sí, la tenéis en internet, la tenéis en muchos sitios. Perdona. Y vamos a pasar a cómo se gestó, cómo inició todo esto. El cuarto encuentro de Manilareda, donde yo no asistí, y mucho menos, tuvo un grupo que fue muy curioso, que fue el denominado Grupo Andaluz, Z y con acento, que de repente decidió tratar asuntos políticos. Aquello no estaba planificado, aquello no estaba decidido. A mí me llaman en ese momento a mi casa, oye, aquel documento que teníamos para la asamblea del 15M de la Rinconada, ¿por qué no nos lo mandas al 15M andaluz? Del otro lado, en Rota, habían generado un documento parecido. En Tarifa estaban buscando también hacerlo, en San Fernando estaban también trabajando en esa idea de que había que unirse desde la ciudadanía para controlar la política. Pero no sabemos cómo articularnos. De repente nos encontramos todas las asambleas en Marinaleda
el día 26 y 27 de noviembre, y viendo que había de verdad material para trabajar, quedamos una semana después en San José, en Sevilla, en San José de la Rinconada, en casa de un compañero de la Asamblea del 15M, Luis Silva. En estos momentos no creíamos, no intuíamos lo que podía pasar. Lo que teníamos claro es que todos estábamos tirando de alguna manera del mismo hilo, que estábamos bajando la misma idea, aunque no teníamos claro lo que era. Lanzamos un primer llamamiento antes de desarrollar lo que era el cuerpo de trabajo, al que llamamos unidad ahora el llamamiento. Si me permitís, os comento y os leo esto. Lanzamos un grito poderoso que llega a todas las personas andaluzas para que pidan, exijan y obliguen a los políticos que dicen preocuparse de verdad por su pueblo, para que se dejen de inútiles partidismos y trabajen de una vez por la unidad. Que asuman con convicción sus necesarias denuncias en pro de la única candidatura de unidad ciudadana, capaz de reunir los votos de la mayoría de las personas andaluzas para ponerlas en el centro de la decisión política y al servicio del pueblo, no de los especuladores financieros. Andalucía necesita con urgencia una acción plural, participativa, confiable, que pueda realmente reconciliar a la ciudadanía con la política. Hacemos un llamamiento al pueblo andaluz para que haya que llegar a todos los partidos y formaciones políticas, que es el momento de unidad y no pueden dejarlo pasar. Fue un documento que lanzamos y esperamos que no tuviese gran impacto. Era un poco la manera de decir, si veis esto, que sepáis que estamos trabajando, que ganamos un trabajo y trabajar con nosotros. Era un poco eso. Empezamos a sospechar que iba a tener más impacto del que parecía cuando, bueno, yo trabajo en la Universidad de Sevilla, soy investigador en el Departamento de Economía aplicada 3. Bueno, trabajo cuando me dan trabajo, el resto del tiempo pues soy más precario. El caso es que Juan Torres trabaja justo debajo mía. Yo cuando piso puerta, que me estoy pisando es el despacho de Juan Torres. Entonces, un día coincidiendo arriba y abajo, charlamos sobre el 15M, tal, le comenté, mira, esto ha salido, me dice, espérate, la semana que viene viene Alberto Garzón, charlamos juntos en mi despacho. Esto le ha ido a seguir al proceso, es decir, cuando Juan Torres vio que el proceso pues emergía tanto de personas de varias asambleas, que había un documento detrás, que había voluntad de muchas personas en las que confiaba de trabajar activamente en él, fue suficiente para que él mismo cogiese de su teléfono y llamase a todas las personas importantes que tenía. Eso fue un impulso necesario, un impulso radical, y claro, tampoco sabemos si hubiese sido determinante ni él, su presencia o su esencia. El hecho es que se dieron esos contactos y eso fue lo que puso en alerta e inició todo el proceso de contactos con Izquierda Unida, que sería pieza importante y capital en el proceso. 1 de enero sale el documento que os he estado citando. En este momento quiero hacer una mención especial a mi señor padre y a mi señora esposa que están ahí sentados. Si veis, esto se presentó el 1 de enero. Las navidades familiares quedaron anuladas en todo el 15M. Mis padres y mi familia me perdieron absolutamente, igual que los de pues, prácticamente 3 o 4 minutos que estuvimos trabajando 18 y 20 horas en esta época, del 1 al 20 de enero. Fueron momentos de muchísimo trabajo, de muchísima tensión, pero en los que, bueno, veréis que se llegó donde no se esperaba y por eso continuaban. En este proceso de unidad se advertía que ya era el segundo documento y que se proponía que fuese leído, debatido, corregido, implementado, modificado y finalmente que fuese suscrito si lo creyesen oportuno. Es decir, en un documento puramente 15M, únicamente a la gente del 15M, y lo que se buscaba era ese trabajo habitual, presentar un buen documento, un documento que cumpliese los elementos suficientes como para hacer creíble que la ciudadanía pudiese tomar el control. Si de ahí falta encontrar el último mercantil o si de ahí faltan algunos elementos, pues el documento sería menos creíble, pero cada vez fuese lo suficientemente abierto como para permitir la corrección e implementación de cualquier modificación, es decir, que fuese autogenerativo, regenerativo, como hemos hablado antes, ¿no? La asamblea de 15M de Legal, que es la asamblea que reúne a los abogados del 15M, nosotros nos pusimos en contacto con ellos a raíz del contrato de tipo mercantil. Le dijimos, ¿queréis desarrollarlo vosotros? Perfecto que la veáis, incluso los abogados del movimiento. Esta reunión la organizó
José Cousin, supongo que lo conocéis. Cousin es el abogado que organizó la asociación DRIVE. ¿Os acordáis cuando se creó como asociación? Sí. Pues fue uno de los chicos que desarrolló un avión del fallo, y fue uno de los chicos que ha estado ahora mismo arrestado y lo de OBS, lo que tenemos. La asamblea la hizo él, este chico parece que te guste también. La asamblea la hizo él y fue en principio la presentación pública dentro del movimiento, porque no queríamos ir a una asamblea específica de un territorio, sino a buscar algo que fuese más propio de todas las asambleas. Fue en la presentación del 15M de legal, todo pareció ir muy bien, pero cuando terminamos la charla, lanzamos un par de comunicados a la prensa, formales, es decir, únicamente lo que se había quedado allí y consensuado con las personas de la asamblea. Pero un chico, Rafa Palomo, que a la postre sería miembro representante de por las elecciones por Málaga, que decidió por su cuenta de riesgo llamar a la prensa, empezar a hablar, contar lo que queríamos hacer, que esto iba a ser la salvación para andar, que si un partido, que si no sé qué, es decir, él, buscando quizás una proyección, pues dinamitó el proceso. Básicamente, a la mañana siguiente, todo era 15M va a las elecciones andaluzas, 15M va a presentar una candidatura ciudadana. Nosotros no habíamos dicho nada de eso. 15M va... aquí, en Europa Press, que como sabéis es la madre de todas las mentiras, la madre de todas las verdades, la madre de las noticias, de la que es con quien Rafa Palomo ha defendido durante mucho tiempo. Es ahí donde el proceso desaparece. Podéis imaginar dentro del 15M, que ha sido siempre una organización que ha dicho que los medios de comunicación, Alicuna, que de repente alguien salga diciendo: yo he creado un partido político del 15M, vamos a hacer esto, vamos a hacer... Pues claro, se creó una corriente de opinión. Nosotros en ningún momento ya hemos lanzado un comunicado, ni un comunicado fuera del ámbito específico del 15M, pero claro, se creó una corriente de opinión pensando que nosotros veníamos aquí a vivir del cuento, a conseguir ese escaño que comentaba al principio, que era posible hacerlo partiendo del partido 15M y no sé qué. Parecía que era eso a lo que veníamos, y se creó una corriente de opinión brutal en contra dentro del 15M. Aquí hay dos partes, y aquí quizás contarlo con más calma. Hay disecciones libertarias. Yo cuando digo libertaria es sinónimo de anarquista, pero no es necesariamente anarquista, es realmente antipolítica. Y hubo una reacción clara de la antipolítica, bloqueando la transmisión a las cuentas de correo, en las páginas de los Facebook, bloqueando la transmisión de la información, generando textos en los que pedían otras asambleas que se fueran sumando, bloqueando y rechazando nuestra propuesta antes siquiera de que el documento hubiese llegado a esas asambleas. Y claro, y una serie de actos que se fueron solapando: la presencia de Caibo en Granada, ha conseguido la aparición de un nuevo comunicado de Granada cuyo texto íntegro copiaron en Córdoba. Es decir, hubo una organización específica dentro del movimiento antipolítico dentro del 15M para que aquello no se pusiera a llevar a cabo. Sin embargo, ya a la contra, una reacción increíblemente positiva dentro de los pueblos. Y esto nosotros nos hizo pensar, porque, y aquí hay que ver un momento de reflexión, nosotros que vivimos en los pueblos, que vivimos en las ciudades pequeñas, si tenemos conciencia de lo que es la política, si hemos visto al político, si lo tenemos cercano, sabemos quiénes son concejales y cómo eran hace 10 años, porque a lo mejor nos hemos criado con ellos, hemos ido a la escuela con ellos, sabemos quién es bueno y quién no es malo, sabemos cómo descendidas están las redes clientelares, quién puede y no puede trabajar en el ayuntamiento. Nosotros sí tenemos un contacto directo con la política, que no puede tener alguien que vive en las ciudades, que vive en Madrid rodeado de millones de personas. También nosotros tenemos un conocimiento, tenemos una expectativa de los impactos previsibles. Es decir, nosotros sabemos que determinadas políticas que estamos viendo en nuestro entorno generan empleo y que otras políticas no lo hacen. Es decir, eso lo sabemos. Y además, esto viene acompañado de una política que es una de las causas de una causa de la crisis macroeconómica, que es precisamente la especial atención a lo local,
aquí se meten en la historia, pero realmente en los últimos 20 años se ha vivido un proceso de reorganización de lo local. Hoy en día lo local sí puede controlar la macroeconomía. Hace 20 años era imposible, hace 20 años lo local era lo local. Era el pueblo como cuatro casas. Hoy en día la economía está directamente vinculada a los municipios y hoy en día se puede controlar una nación desde los municipios. Estas percepciones fueron algo que se vieron muy claramente dentro de los pueblos y de las ciudades pequeñas del 15M. Esta división, que solo correspondió a grandes ciudades, sin embargo estaba marcada por caíces, personalidades muy concretas, cosa que los pueblos no lo habían. Visto lo visto, el 23 de enero y ante el riesgo de que el proceso se viniese abajo porque se estaban estructurando, se estaban organizando redes en contra, se estaban haciendo bloques específicos que se oponían a la actividad de Chiapas, antes de que aquello se pudiera consolidar en una corriente en contra dentro del 15M, decidimos retirar la propuesta. ¿Por qué lo decidimos? Porque creíamos que tenía vida en otros sitios, porque cuando salió el llamamiento Unidad Ahora, nos llamaron todos los partidos políticos amigos y por haber diciendo, oye, que queremos. Y cuando nosotros retiramos la propuesta, nos llamaron a ver los partidos políticos diciendo, no. Si el 15M es tan irresponsable como para no intentar sacar esto adelante, los partidos no lo somos. Si la ciudadanía nos da el respaldo, los partidos lo intentamos, pero lo intentamos con este modelo. Así que un partido político, convocatoria por Loja, un partido muy pequeñito que nació a raíz de las representaciones ciudadanas y movimientos ciudadanos en Loja para intentar desbancar, en ese momento estaba funcionando el Partido Socialista, y que ahora mismo está gobernando en Loja. Desde la convocatoria por Loja se les ocurrió hacer un llamamiento, una autoconvocatoria ciudadana, convocar a todo el mundo en Osuna, convocarlos el día 28 de enero para tratar de impulsar el renacimiento de Andalucía. Esta es una frase que me parece preciosa. El renacimiento de Andalucía, a pesar de la crisis, precisamente porque esta no nos deja de salida. Tenemos que arriesgarnos a salir del mundo de las ideas, al compromiso político con el presente, porque nuestra sociedad nos está diciendo en realidad que lo de hoy ya no sirve. Ellos lo intentaron, convocaron en Loja y convocaron a todo el mundo. Nosotros, aprovechando la red de contacto que hemos establecido, dijimos a la gente, Chiapas se va a presentar ahí, se va a personar ahí para decirle a estos partidos que si quieren ir a la ciudadanía, tienen un documento, tienen un proyecto en el que deben de apoyarse. Y el resultado fue bastante positivo. El resultado fue, bueno, hay más partidos, solo se puede coger el otro día en notas y tal, pero hay más elementos, más partidos pequeños, más organizaciones que estuvieron interesadas. El partido que le comentaba y que después ahora, en el momento en el que se celebró esta reunión, el partido Guía todavía no estaba constituido. Nosotros tuvimos los estatutos antes de que ellos llegasen a presentarnos, lo estuvieron enseñando y estuvieron quedando con nosotros, es decir, a todos los partidos que estaba abierto y específicamente a ellos. Hubo una gran sorpresa, que fue la presencia de Izquierda Unida y la presencia del Partido Andalucista, que como teníamos claro, eran los dos elementos determinantes. Nosotros sabíamos que si esto salía con Izquierda Unida y con el Partido Andalucista, sabíamos que sí, efectivamente íbamos a gobernar Andalucía, la ciudadanía iba a gobernar Andalucía. Si esto no salía con ellos, podía ser peligroso porque la izquierda no iba a controlar Andalucía, porque dividir el voto de la izquierda aún más era un riesgo. Bien, el proceso funcionó, el encuentro fue muy positivo y de ahí salieron dos documentos. El primer documento es un comunicado público de intenciones en el que se emplazaba a todas las personas a una reunión que íbamos a tener la semana siguiente en Sevilla, en la aula de grados de la Facultad de Filosofía. Iba a ser o era la reunión en la que se iba a decidir si era posible un gobierno ciudadano en Andalucía, porque ya a estas alturas estos partidos se ven encargados de hacer las encuestas, de hacer las estimaciones y nos confirmaban que efectivamente de salir esto tal cual, la ciudadanía gobernaba Andalucía, que eso no era discutible, que porque al cómputo total sacaría más votos que el PSOE y el PSOE tendría que pactar con el bloque. Y en segundo lugar salió un comunicado público de intenciones, pero en segundo lugar se dio un compromiso que era el que aceptaban todas las fuerzas políticas para poder participar del proceso, que decía que las fuerzas políticas se comprometían a instaurar un sistema de organización básico conecte la esfera política con la ciudadanía de forma directa
y que cumpliese los siguientes elementos. Si os acordáis que antes hablamos de las características que tenía el documento Unidad Ahora y el proceso de planificación y el proceso de desarrollo de Unidad Ahora, os acordáis que quedaron 3 o 4 elementos sin comentar. Bien, pues todos los partidos políticos presentes decidieron, aceptaron que de unirse a las elecciones andaluzas lo harían aceptando aquellas características que comentaban, las 3 o 4 que comentaba antes de apartidista, que las que nos quedaron sin comentarios vinculantes. Todos los cargos electos aceptaron estar vinculados a la ciudadanía por un contrato ético-mercantil, aceptaron que se elaborara un reglamento responsable de control económico y aceptaron que fuese el concepto de diversidad dentro de la estructura que daba pie a la división de voto y al de opinión de decisión. Es decir, aceptaron unidad ahora como base de trabajo del nuevo proceso unitario. Esta vez sin el 15M. A la semana siguiente, a la asamblea, en el aula de grado de filosofía, pues acudieron quienes esperábamos que acudiesen, ¿no? Os presento aquí, esto es la lista de participantes. No fueron todos los invitados porque perdimos a varios en el camino por problemas de coches y tal, pero bueno, en principio la lista pues interesante. Juan Torres, Pedro de Uce, Juan Junquiles, Pérez Junquiles, que es la persona que redactó el documento de convocatoria para Osuna, Rodríguez de León, José Antonio Pino, Girón de Paralelo 36, Luis Silva del Partido Humanista, que es el compañero de la Asamblea de Sevilla, Bernardo Samaniego, que fue el candidato del Partido Humanista, Pérez Tapia y Rosa Martín, bueno, estas personas ya no son cargos electos ahora mismo, José Rodríguez, secretario de organización de ISI, Iniciativa Socialista de Izquierda, Iván Sánchez Javier, Ignacio Trillo, bueno, Cuenca, Antonio Piedra, que es compañero de Ciapa, José Ordóñez, que fue el compañero que nos solicitó, un profesor de filosofía, que fue el que nos solicitó el aula de grados, y bueno, Juan Antonio Marcos, que es el mono que suscribe. Esta fue la reunión, la verdad es que de aquí, si se volviese a convocar, yo no creo que se volviese a hablar lo mismo. En los debates, en lo que se quedó, en lo que se concretó, fue que todos los partidos presentes estaban de acuerdo, tenían además más partidos, tener en cuenta que había 2 federaciones de partidos locales, es decir, que la agrupación total iba a ser amplia, pero que Izquierda Unida y Partido Andalucista tenían que decir sí o tenían que decir no, pero tenían que decirlo ya. Ellos dijeron, ellos se levantaron, concretamente Tapia se levantó prometiéndonos que efectivamente iba a hacer un esfuerzo para que la ciudadanía fuese a las elecciones. Las actas de esta reunión están en internet, las podéis acceder a toda la información. Y si os parece, mañana en el Facebook de Camas os dejo todos los enlaces que nos estoy dejando hoy, ¿de acuerdo? Llegamos al final de la historia. Bien, la semana decisiva. Juan Torres y Carlos Martínez, supongo que lo conoceréis también, se vieron repetidas veces con Tapia y Diego Banderas. La cosa funcionaba así. Torres y Martínez convencen una y otra vez. Cada vez que hay un cambio en el proceso tienen que volver a convencerlo. Convencen a Tapia y Diego Banderas de que esto sigue siendo serio, de que haya ellos, pero que esto sigue siendo serio. Y entonces Tapia y Banderas nos llaman a nosotros. Pilar González, la candidata del Partido Andalucista, nunca llegamos a saber exactamente qué es lo que opinaba ella. Con el tiempo sí supimos que ninguno de los dos tenía el más mínimo interés de llegar juntos a las elecciones. El Partido Andalucista acababa de iniciar un nuevo proceso de izquierdización, que ahora cosa de día, y Diego Valera pues tenía muy claro que Amanda Meyer y todas estas niñas nuevas y todo esto, había mucha gente a la que enchufaba dentro del partido, digo, y no podíamos cambiar gobierno ciudadano por gobierno de partido. Había hambre. Tenía claro que las previsiones eran de gobierno con Valera. Entonces dice, no voy a cambiar un gobierno de partido por un gobierno ciudadano.
Básicamente fue lo que ocurrió. Está muy feo que yo lo diga así, y yo me prometí no decirlo así, pero es que así lo conté, así ocurrió. Bien, frases que me pueden meter en la cárcel, por eso no digo quién las dijo, ¿vale? Pero sí digo que se dijeron. Bien, cada uno se la atribuya a quien cree conveniente de la anterior práctica. Bien, Por la primera tenía que decir que eso no era posible. claro. Dice, la política no puede estar controlada por las asambleas ciudadanas. Eso es tarea de los partidos. Bien, esto me lo dijo alguien que no me lo esperaba. Hay personas de las que te lo esperan. Cuando esto te lo dice alguien que no te lo espera, te cambia la opinión sobre él. Vi el comunicado, pero ninguna noticia. Supongo que haciendo dilación hasta que sea imposible y como mucho solo IUPA, que era la esperanza que realmente tenían los partidos que estaban allí, que hubiese un gobierno de coalición. Sin el proceso social propuesto. El contrato de Arturo Mercatín, esto me encantó. Es inaceptable. Podría afectar el patrimonio familiar de los políticos. Esto me lo dijeron 2 veces, 2 personas distintas. Hombre, es que con eso se acaba la mamela que tienen. Y tú comprenderás que eso, por eso son capaces hasta de matar. Y la última frase, que esta no la dijo ningún miembro de Ciapa. Valderas nos ha engañado. Era previsible, pero joder. Bueno, y la de la base no entenderíamos un pacto de esta naturaleza. Pero la frase correcta es nos ha engañado o no ha engañado. Nos, con ese, perdona, soy yo al escribirla me he equivocado. Nos ha engañado. Nos ha engañado a nosotros. Decir que esta era él. Me fui de vacaciones, volví de vacaciones y Anita había lanzado un plan de tiempo. Yo me empecé el proceso. Cuando en medio del verano, en todo esto, nosotros pensábamos que el proceso de Ciapa había que dar una vuelta de tuerca y no sabíamos cómo hacerlo. Las asambleas del 15M estaban desapareciendo día a día. Aquellos que nos habían incluso aprobado el proceso ya no conseguimos contactar con ellos porque las personas ya no estaban. De repente salió Julanita con el Frente Cívico. Cumple muchos de los requisitos que nosotros creíamos necesarios para que algo pueda ser la solución. Y uno de los más importantes requisitos es que se deje construir por nosotros. Es decir, ya nosotros construiremos la solución, pero déjate de construir, no me dejes una estructura inamovible. Entonces, creíamos que era posible y por eso nos acercamos al Frente Cívico y le hicimos la propuesta, ¿no? Le propusimos un decálogo de garantías, que era un documento que sacamos para la primera asamblea del Frente Cívico, que se hizo precisamente en Roma. Llamaba que el empoderamiento político de la ciudadanía garanticemos el poder ciudadano en el Frente Cívico. Contenía las garantías tal y como habían sido descritas en el proceso Unidad ahora. Por tanto, el proceso reivindicaría unidad en parte fundamental y además permitiría ser delegado, ser removible y ser transparente, que eran 3 elementos que creíamos necesarios si la estructura iba a crecer más allá de la organización ciudadana para la que fue concebida. Este documento, junto con un texto amplio, se remitió y se hizo público desde el colectivo Pensamiento Ciudadano, que es un colectivo que integramos a algunas de las personas que formamos parte del INCE. Colectivo Pensamiento Ciudadano es un nombre que nos damos para no andar firmando con nuestro nombre. Hay muchas personas que van por la vida haciéndose un nombre y otras personas que van por la vida sin querer dejar ese rastro o esos nombres. Colectivo Pensamiento Ciudadano es un montón de personas que cuando creen hacer algo y no quieren firmar con su nombre ponemos eso simplemente. Bien, esto el Frente Cívico, ahora mismo la han afectado 3 asambleas del Frente Cívico y solo provisionalmente Sevilla en la primera asamblea. Y esto es nota cómica para terminar, que fue uno de los elementos más graciosos con los que nos hemos encontrado este tiempo, que está basado en una historia real de eso. Tú me habrás mandado, decía Manolo Bonsetti, no lo conozco, nada que con es verdad. Lo de, aquí hay 2 palabras y es lo de Canillas, que es completamente cierto, que Valderas, es que me han llegado varias noticias. Valderas sintió miedo, creía que el pacto se iba al peo, creía que la posibilidad de pactar con el PSOE iba a desaparecer. Entonces, y claro, como esto, el encuentro había sido una vinalera, decía, esto me he montado el bolsillo otra vez, ya me la estarían en Sevilla. Claro, y al principio no quería, me tuvo que llamar, no diré quién, pero me tuvo que llamar a alguien del Federal de Izquierda Unida para decirme, mira, a Valderas lo que le pasa es esto, llega a verlo
dile que eres tú y le dices esto. Que tú no eres, o sea, que sí eres, pero díselo. Yo, a fecha de hoy, no conozco a Gordillo. Yo intenté hacer mi tesis doctoral sobre el SAT, sobre el modelo de desarrollo que me ha impuesto Manuel Varela. No he conseguido siquiera que me digan, vale, hemos leído tu documento. Yo no tengo ningún contacto con el SAT, absolutamente ninguno. Pero bueno, fue el elemento que metió en el miedo en el cuerpo y que nos mostró que realmente no es tanta el poder que tiene, no es tan difícil, no es tan noble y desde luego no es tan difícil. Sigo diciendo lo mismo que decía antes. Si ahora mismo creéis, mirándonos los unos a los otros, que un tercio de las personas que hay aquí podríamos ponernos de acuerdo para votar todos a la misma organización, controlarla conjuntamente y decidir luego las leyes, si creéis que entre un tercio lo hacemos, esto está hecho. Vamos a empezar con las elecciones y a cambiar España. Tomando el Congreso. Tomando el Congreso, de verdad. No rodeando el Congreso. Tomando el Congreso. Posible y está en nuestras manos, simplemente.